Un espacio dirigido a la reflexión y análisis sobre el magisterio social de la Iglesia. Un panel de altura que discute la realidad actual guiado por los documentos magisteriales. Los expertos ya están listos para arrancar tu programa Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, bienvenidos a otra edición más de este programa Iglesia, Estado y Sociedad, este espacio del Instituto de la Doctrina Social de la Iglesia, donde semana tras semana queremos y les traemos a ustedes distintos temas relacionados con la cuestión social, con nuestra vida como pueblo y cosas importantes para nuestra iglesia y para cada uno de nosotros como miembros de la iglesia y miembros de la sociedad. Y esta semana no es la excepción. Esta semana tengo como invitado a el padre Eduardo José Corral Merino. Padre Eduardo José es de México, trabaja con la Conferencia Episcopal de México y es el secretario de la Dimensión de Cultura y Educación de dicha Conferencia Episcopal. Y con quien tuve la oportunidad de compartir hace unas semanas atrás en el Congreso de Doctrina Social de la Iglesia que se celebró en el CELAM en Bogotá. Y precisamente lo hemos invitado para que hablemos un poco del tema que él presentó en aquel entonces allí en el Congreso, que es no solamente la mar de interesante, sino que yo creo que va a la médula de la cuestión social en toda Latinoamérica y Puerto Rico no siendo la excepción. Padre, gracias por sacar este ratito para estar con nosotros. Un gusto estar con la Universidad de los Obispos de Puerto Rico, con su rector. Es una enorme alegría y pues adelante, lo escucho con atención. Muy bien. Padre, usted nos planteaba allí en el Congreso que con el asunto del Pacto Educativo Global, el Papa Francisco ha querido hacer como una sinergia entre la cuestión social y la cuestión educativa, ¿verdad? Y mezclarlas las dos como un antídoto o una hoja de ruta ante esta situación del cambio de época que estamos viviendo. Y me gustaría que nos abunde un poquito sobre ese planteamiento que nos hacía. Con muchísimo gusto. No podemos olvidar que tenemos un papa latinoamericano, pero además es un papa jesuita, es decir, en la médula de su vocación, en la médula de sus opciones, en toda la trayectoria de su vida, está la cuestión educativa. Ese ha sido la manera el carisma desde el cual ha servido a la iglesia, pensado en la iglesia, amado a la iglesia. Entonces, el Papa Francisco ve siempre, particularmente la cuestión social, desde una mirada educativa. No solamente ve los fenómenos, las problemáticas sociales, sino que ve cómo mejorar, cómo llevar a opciones más humanas el mundo del trabajo, el mundo de la empresa, el mundo de la familia, la tecnología, el gobierno civil, la sociedad civil, por supuesto, todos estos ámbitos de la cuestión social. Esto se puede ver en todo su ministerio sacerdotal, se puede ver en su ministerio episcopal, particularmente como obispo de Buenos Aires y como arzobispo de Buenos Aires y ahora como Papa Francisco. Es muy curioso, pero cuando uno sigue su biografía, cuando uno sigue sus escritos, ahorita no tenemos tiempo para empezar a sacar del baúl, miren el retiro que le dijo a los maestros en 1980 y tantos en Buenos Aires, mírenlo, ¿no? La verdad es que hay muchos elementos ahí que nos permiten afirmar esto. Particularmente él tiene varios libros sobre la educación que son muy, muy interesantes. Uno tiene que ver con la pasión por educar, ¿no? Que es precioso, pero
les digo, hay una iniciativa, una en particular, que toma ya como papa, que es el Pacto Educativo Global. Y el Pacto Educativo Global tiene por centro a la persona. El Pacto Educativo Global es un proyecto del Papa. Si me permiten compartir pantalla, a mí me gustaría mucho que ustedes observaran el logotipo del Pacto Educativo Global, que en un mes de noviembre, en medio de la pandemia, el Papa propuso a toda la iglesia, y hay que decirlo de manera muy oportuna, a toda la sociedad. El Pacto Educativo Global no solamente es una propuesta para los católicos, para los creyentes, es una propuesta para toda la humanidad. Y en este pacto educativo, el Papa pone a la persona abrazando al mundo. Es decir, ¿cómo nos hacemos corresponsables de lo que está sucediendo en todo el globo? Ustedes recordarán aquella famosa encíclica social que se llama Laudato Si, el cuidado de la casa común, ¿verdad? Como, por cierto, abro ahí un paréntesis, Laudato Si, Fratelli Tutti, Amoris Laetitia, todos estos documentos que él nos ha escrito tienen siempre un capítulo dedicado especialmente a la educación. ¿Cómo educamos a los afectos? ¿Cómo educamos para la responsabilidad ambiental? Fratelli Tutti no tiene un capítulo específico sobre la educación, pero todo el documento es cómo nos hacemos más fraternos. Entonces el Papa Francisco, particularmente durante toda su vida, ha tenido una particular preocupación por por el tema educativo. Y entonces podemos afirmar sin duda alguna que con este pacto educativo global, sobre todo con los objetivos que plantea y el contexto que pone para motivar, justificar el pacto educativo global, podemos decir, pone al centro de la cuestión social a la educación y en el centro de la educación a la cuestión social. Es algo verdaderamente, pues, hermoso, ¿verdad? Para nosotros que nos educamos a la educación, ¿cómo nos motiva para decir, a ver, la educación es un acto de amor, pero también es un acto de esperanza. Gracias a la educación, dice el Papa Francisco, podemos romper los determinismos. Nosotros escuchamos muy seguido, no, esto no va a cambiar, no, esto es muy difícil, no, esto siempre ha sido así. Dice el Papa Francisco, no, no es así. A través de la educación podemos ir modificando el corazón del hombre, la manera estrecha de pensar del hombre, las relaciones estrechas que no van y no ven más allá, hacia un prójimo más amplio y hacia la cuestión global. Y entonces el Papa Francisco dice, tenemos que hacer un pacto educativo porque este mundo necesita esperanza frente a tantas crisis o una misma crisis generalizada, porque hay crisis democrática, hay crisis económica, hay crisis ambiental, hay crisis de seguridad, hay crisis migratoria. Nosotros nos damos cuenta que es una sola crisis. El ser humano no sabe quién es y no sabe vivir ahora en este mundo globalizado, en este cambio de época. Lo decía muy bien el señor rector. Estamos en un cambio de época. Es decir, no solamente estamos en dicen el Papa, particularmente el Magisterio, no solamente estamos en una época de cambios, sino estamos en un cambio de época.
Yo le platico un poco al auditorio, si usted me permite, ¿verdad? Claro, Pero el claro que asunto es, en los cambios de época hay inventos que han modificado la manera de interactuar de toda la humanidad. La computadora lo hizo, hasta los teléfonos celulares, y nos hicieron que el mundo se acercara, que tuviéramos información, que nos enteráramos en el tiempo real de lo que está sucediendo en todo el mundo, ¿verdad? Antes el ser humano vivía a las 6 cuadras a la redonda, ¿verdad? Yo todavía, particularmente que soy de una generación de los años 70, que me tocó el final de nacer, pues ahí, en el final del siglo pasado y desarrollarme y crecer, pues todavía vivíamos así, ¿verdad? O sea, no teníamos conciencia más que por los periódicos o de la televisión, pero si uno no estaba pendiente de los periódicos y la televisión, uno estaba en su mundo, ¿verdad? Y particularmente, pues un servidor, ¿verdad? Escuela, casa, casa, la casa de la abuela, el supermercado, la iglesia, la escuela, el supermercado, la iglesia, y así vivíamos en mundos muy pequeños. Pero hoy el teléfono celular, todas estas redes sociales que son maravillosas, hay que encauzarlas, por supuesto, pero son maravillosas, nos acercan al mundo. Entonces, la computadora hace, y hasta que acaba este proceso, ¿verdad? En nuestros teléfonos celulares, hace que nos relacionemos de manera distinta, que nos entendamos de manera distinta, que nos vivamos de manera distinta. Así fue la máquina de vapor. Y por eso la iglesia en 1891, precisamente al inicio de lo que llamamos la cuestión social, que la cuestión social ha estado siempre, pero como cuerpo doctrinal y reflexivo, pues es en 1891 cuando León XIII dice, hay unas cuestiones nuevas, rerum novarum. ujú. Entonces, hay una máquina de vapor que nos está poniendo a todos a experimentarnos de manera distinta, porque ya podemos hacer vehículos que nos trasladen, trenes de vapor que jalen grandes cargas, y eso se va hacia la industria. Entonces el mundo del trabajo es otro, y pasamos de lo rural a lo urbano y empezamos a desarrollar las industrias. Ese fue otro grande cambio de época. Hombre, podríamos decir que toda la cuestión de las vacunas y la parte científica también fue un cambio de época, y toda la cuestión de la escritura y la tinta y el libro y las bibliotecas fueron otro cambio de época. Entonces, el Papa, viendo que estamos en un gran cambio de época, propone este pacto educativo global. Necesitamos reeducarnos para comprender nuevas formas de relacionarnos en estos ámbitos, pero particularmente en el ámbito educativo. No lo podemos perder de vista. Ciertamente, ciertamente, padre. Y me parece a mí me parece fascinante cómo el Papa ha logrado ver, ¿verdad?, los grandes retos que la humanidad enfrenta. Usted mencionaba, ¿verdad?, que el Papa lo ha mencionado también en varios de sus escritos, Laudato Si y demás, esta vorágine de cambios tecnológicos Uh -huh. que un poco hasta cierta medida ha desplazado al ser humano del centro como debería estar, ¿verdad? Del Así es. centro de atención, y ser el sujeto en función del cual la economía, la ciencia y todas las demás ramas trabajan, pero también nos ha acercado y a la misma vez nos ha alejado unos de Así otros. es. Y entonces, a mí me parece es fascinante cómo el Papa y otra vez, con todas sus iniciativas, que parecen ser iniciativas separadas una de la otra, pero todas tienen un hilo conductor, pues trata de acercarnos nuevamente, de que volvamos a enfocarnos en que el ser humano es el centro y que todo tiene que estar en función de ese ser humano, y este pacto educativo
no es lo contrario. Padre, me gustaría que le explicara a nuestro público un poco, ¿verdad? Eh, cuando hablamos del pacto educativo no es el desarrollo de programas particulares, ¿verdad? Muy bien. Sino de un compromiso de muchas instituciones de hacer una nueva forma de educación. Si nos puede hablar un poquito de eso, se lo agradezco. Muy bien. Mientras usted hablaba, en primer lugar, me venía un golpe de conciencia. No sé si allá lo dice, ¿no? Porque todo esto el Papa Francisco no lo hubiera podido hacer sin el Papa Benedicto XVI. Es decir, el Papa Benedicto XVI tiene una grande encíclica social. Lo tenemos que decir así. Por cierto, es un tema que me apasiona. Es un tema que me parece no lo hemos escudriñado como deberíamos de hacerlo, pero Caritas in Veritate es una grande encíclica social. Yo afirmo, junto con otros, particularmente, y usted estaba junto a uno de estas personas inquietas en la cuestión social, el padre Fernando de España, el Sí, secretario, usted recordará, estaba aquí con nosotros en nuestra reunión, usted estaba muy cerca de él, pero junto con él y otros hemos afirmado constantemente que con Caritas in Veritate, la doctrina social de la iglesia da un estirón. Crece. ¿Por qué crece la doctrina social de la iglesia? Porque el Papa Benedicto XVI, que por cierto es el primero que habla del cambio de época, nos dice muy claramente todo el desarrollo que estamos generando no está centrado en la persona. Él es muy crítico en Caritas in Veritate. Esto se había empezado ya a generar en ochentésimos años, 1991, con San Juan Pablo II, cuando él era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y bueno, según lo que hemos estudiado, él estuvo prácticamente detrás de ochentésimos años, ¿no? Pero él dice, hemos caminado mucho en la cuestión social porque hemos reflexionado en el mundo del trabajo, en el mundo de la familia, en el mundo de las ciudades, de lo urbano, en el mundo, la cuestión de, empezamos a reflexionar sobre la cuestión del medio ambiente, pero todo esto está como por departamentos. Y el Papa Benedicto XVI dice, necesitamos una mirada integradora, es decir, ¿cuál es el sentido de todo? Y en el sentido de todo está un desarrollo que tiene que ser humano, integral, solidario y sustentable. Es más, no solamente ese es el objetivo desde el ámbito de la razón, sino que esto solamente se puede hacer, dicen las conclusiones de este documento, en la lógica del don y la gratuidad. Es decir, si nosotros no nos descubrimos para el otro, si nosotros, lo dijera más tarde el Papa Francisco, no rompemos con la autorreferencialidad de ser el centro nosotros, vivir como centro nosotros. Y bueno, mucha gente vive así, mi casa, mis vacaciones, mi trabajo, mi familia, sin darnos cuenta que somos servidores, cuidadores. Estamos llamados a desarrollar este mundo, ¿no? Estamos llamados a hacernos cargo de los demás. Estamos llamados, como dice nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ama a tu prójimo. Y en primer lugar a Dios, a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y entonces tendremos que decir que el Papa Benedicto y en continuación, continuidad perfecta del Papa Francisco, van planteándonos desafíos globales muy interesantes. Y además de plantearnos este desarrollo humano integral, solidario y sustentable, vivir en la lógica del don y la gratuidad,
El Papa Francisco es más claro, más como sabemos que es, ¿verdad? O sea, no se anda con rodeos, sino que nos dice muy claramente que tenemos que salir de esquemas que se quedan nada más en el racionalismo, en la cabeza. El Papa dice en el Pacto Educativo Global, tenemos que integrar el lenguaje de la cabeza, el lenguaje del corazón y el lenguaje de las manos. Y entonces dice el Papa Francisco, no, pues es que, hombre, nada más pensamos la realidad, pero no sentimos la realidad, no imaginamos la realidad, no recordamos y purificamos bien la realidad, no hacemos síntesis, porque la realidad es un todo, el sentido común es eso. Entonces el Papa Francisco por eso dice, tenemos que salir de estos esquemas racionalistas, una palabra que es muy del Papa, que está desarrollada en Laudato Si, porque dice, tenemos que salir de esquemas tecnocráticos y tenemos que salir de esquemas estrechos. Hoy tenemos que pensar en todos y no solamente en una colonia, en una empresa, en una universidad, en una ciudad, en un país, sino que tenemos que ampliar nuestro corazón, nuestros criterios, nuestra imaginación, nuestra experiencia de vivir el mundo. Y entonces, lo que hace el Papa Francisco, que usted lo dijo muy bien, empezó ahí en Aparecida, ¿no? Es decir, en esta quinta conferencia general del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, encontramos ya señas muy particulares. Recuerden que el coordinador de la redacción de este documento, a elección de los obispos, fue precisamente un tal cardenal Bergoglio, que más tarde la providencia lo llevaría a ser el primero de los obispos, ¿no? Tener la presidencia entre el colegio episcopal de los 6,000 y tantos obispos en el mundo. ¿Qué quisiera decirles? Quisiera decirles que el Papa Francisco, desde su carisma educativo, ha ido viendo con mucha claridad cómo el desafío civilizatorio que tenemos que dar frente a estas grandes crisis, esta crisis generalizada, está en la educación. Tenemos que formarnos de manera nueva, tenemos que crear nuevas maneras de relacionarnos. Por eso en uno de los propósitos del Pacto Educativo Global, particularmente en el sexto, dice, llamo a todas las universidades, particularmente, y estoy frente a una de ellas, a buscar nuevas formas de relación. Las que tenemos responden a un esquema que ya hemos dejado atrás. Hoy por la mañana estaba con otros rectores acá en México y les decía, miren, se los pongo de manera gráfica. Cuando los chicos saltan a la adolescencia, los pantalones, pues nosotros les decimos acá en México de brincacharcos, no sé cómo se les diga Les allá. decimos así también aquí. Ah, muy bien. Pues Sí, es lo mismo. Es decir, la economía se ha quedado corta, el derecho se ha quedado corta, la misma pedagogía y la ciencia de la educación se ha quedado corta y necesitamos dar un estirón civilizatorio, pero sobre todo entendernos en un momento nuevo de esta civilización. estoy muy de acuerdo con usted, padre, en varios de los planteamientos que nos ha manifestado. En primer lugar, no puedo estar más de acuerdo con usted con que con Caritas in Veritate, ciertamente la doctrina social de la Iglesia dio un salto cualitativo enorme, enorme, Así es. porque ciertamente trajo el foco al centro de la verdad, del humanismo, de ver ese humanismo integral. Ujú. Y también estoy muy de acuerdo con el planteamiento que usted trae, que nos hace, que es un planteamiento que el Papa Francisco hace, de la necesidad de salir de los racionalismos, Así es. porque nos quedamos pensando las cosas, entendiendo las cosas, analizando las cosas y no las llevamos a la praxis. En
De hecho, Así es. con varias personas de las que compartimos allí en el Congreso, teníamos esta misma preocupación. Nos quedamos hablando de la doctrina social y lo hablamos y lo entendemos y conocemos todos los documentos, pero ¿cómo es que los vamos a llevar a la práctica? Los estamos poniendo, los estamos viviendo más que conocerlos. Yo creo que por ahí es que va un poco el planteamiento también del Papa Francisco con este asunto del pacto educativo y su idea de que, eh, de que eduquemos para el encuentro, para el encuentro entre las personas. Tengo que ir a la pausa, padre, pero al Muy bien. regreso quiero que continuemos hablando del tema. Particularmente, me gustaría que nos hiciera cuando regresemos de la pausa, ¿verdad? Sí, Usted presentó como como unos marcos y unos antecedentes así es, sí. que el Papa Francisco tuvo antes de lanzar el planteamiento del pacto educativo y me gustaría que hablaran un poquito de esos antecedentes. Así Con que mucho gusto. vamos a la pausa y regresamos en breve. No se retiren, que continuamos en breve en Iglesia, Estado y Sociedad. Iglesia, Estado y Sociedad. Hoy. Saludos, bienvenidos a este segundo segmento del programa Iglesia, Estado y Sociedad, donde en el día de hoy conversamos con el padre Eduardo José Corral Merino, eh, un sacerdote mexicano y colaborador de la Conferencia Episcopal de México, precisamente en la dimensión de cultura y educación. Y el tema sobre el que hemos estado conversando en la mañana de hoy es sobre el Papa Francisco, la cuestión social y el pacto educativo global. Antes de irnos a la pausa, padre, les decía que me gustaría que hablásemos de los antecedentes que el Papa Francisco, pues usted mencionó Aparecida, ciertamente ya en Aparecida se comenzó a hablar del asunto de la emergencia educativa, eh, y él fue sentando las bases no solamente con Aparecida, luego con Evangelii Gaudium, que los paralelismos entre un documento y el otro pues son enormes. Y me gustaría que nos hable ¿verdad? De esos antecedentes eh, magisteriales, por decirle así, ¿verdad? Que podemos ver antes de que el Papa hiciera esta invitación a este pacto. Con mucho gusto. El Papa Francisco traía en el corazón, él dice, la preocupación de que se había roto el pacto educativo natural. Es decir, él dice, se ha roto la comunicación entre padres de familia, maestros, directivos y alumnos. Esto lo dijo particularmente en este Congreso Mundial, Educar hoy y mañana, una pasión que se renueva, que se llevó a cabo en Roma. Hay un instrumentum laboris muy interesante sobre ese Congreso y después lo desarrolló un poco más, por cierto, en un documento en donde ya habla de pacto educativo global, que se llama Educar al Humanismo Solidario. Entonces, podríamos decir, en orden, que está el documento de Aparecida, que retoma él en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Hay estudios, ¿verdad? En donde vemos que inclusive hay párrafos iguales entre Aparecida y Evangelii Gaudium, que el Papa dijo, a ver, bueno, no los traemos para acá porque pues es mejor, de mejor manera no se podría decir, etcétera, ¿no? Pero después empiezan iniciativas muy personales del Papa Francisco. Está este Congreso Educar Hoy y Mañana, nos llevó allá a Roma, nos metió en la sala Pablo VI y estuvo ahí 2 días con nosotros. Ahí el Papa, hombre, todavía recién llegado al pontificado, nos sorprendía, ¿verdad? Porque lo veíamos que ahí en el aula Pablo VI, pues él abría su mochila y sacaba su sándwich, ¿verdad? Y se lo comía con nosotros, en una dinámica de decir, pues yo quiero estar con los maestros, yo quiero estar con los directivos, etcétera. Está entonces ese congreso,
Está después el documento que se llama Educar al Humanismo Solidario y posteriormente está ya el mensaje del Papa Francisco para el lanzamiento del Pacto Educativo Global. Hay que decirlo, esto fue antes de la pandemia. Mucha gente cree que el Pacto Educativo Global se deriva de la pandemia, no es así. El Pacto Educativo Global es una cosa que va cocinando el Papa a fuego lento, poco a poco. Llega el mes de septiembre del 2019, antes de la pandemia, todavía la pandemia no asomaba la nariz, eso fue hasta diciembre de ese mismo año del 2019, y nos cita a todos los involucrados, los agentes de la pastoral educativa, en mayo en Roma. Y nos dice, los espero en Roma, nos da fecha y nos dice, ese día lanzaré el Pacto Educativo Global. Posteriormente, hombre, se atravesó este año tan difícil para todos y en el mismo mes de mayo, él anuncia que será pospuesto el lanzamiento del Pacto Educativo Global y lo pospone hasta el mes de septiembre. Particularmente en esos meses, el Papa va calibrando la cuestión educativa y dice el Papa, ya no estamos en una emergencia educativa, ahora estamos en una catástrofe educativa. Y él pide poner manos a la obra con tantos niños que se han quedado sin oportunidades porque no tienen medios tecnológicos, porque sus centros escolares se han cerrado, porque han quedado huérfanos, porque han quedado descuidados en gran parte por ese rompimiento de esa red educativa que tiene que estar acompañando siempre a los niños. Y aquí enlazo otro tema, si le parece bien, porque el Papa dice, para educar a un niño se requiere de toda la aldea. Es decir, y aquí nos rompe paradigmas, ¿verdad? Para educar al niño no se requiere solamente la escuela. No, ese es un medio muy importante, principal, dentro del término de la cuestión formal, dentro de esta cuestión racionalista, tecnocrática, de gestión, que es necesaria, por supuesto, no tenemos que deshacernos de ella, no, pero tenemos que llevarla a plenitud y tenemos que enriquecerla con todo el tejido de la comunidad que, queriendo el bien del otro, educa a través de miles de estructuras. Los medios de comunicación educan, la vecindad, el barrio, la colonia debe de educar, los centros deportivos, los centros culturales, los centros artísticos, los centros cívicos, los centros religiosos, todos tenemos que preocuparnos para que la persona crezca. De nueva cuenta, un desarrollo humano, integral, solidario y sustentable. Entonces, en términos breves, dentro de su episcopado está Evangelii Gaudium, estos dos esfuerzos particulares que hizo y finalmente el lanzamiento del Pacto Educativo Global. Obviamente, como ya lo mencioné, tanto en sus encíclicas sociales, Laudato Si y Fratelli Tutti, que por cierto, Fratelli Tutti salió publicada 10 días antes del Pacto Educativo Global. Fratelli Tutti el 4 de octubre del 2021 y el pacto el 15 de octubre de ese mismo año. Por supuesto, el antecedente de Aparecida es muy importante, pero eso requiere de un desarrollo, diría, aparte. Muy bien. Padre, me parece que me, 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 eh, me cuestiono, ¿verdad? Me cuestiono si nosotros las universidades que tenemos una identidad católica, ¿verdad? Hemos, hemos comprendido del todo el llamado que nos está haciendo
el Santo Padre, eh, porque nos está convocando a una nueva forma de educar, Sí. a unos nuevos esquemas, a unos nuevos paradigmas. Y yo me cuestiono si lo estamos asimilando. No sé qué le parece a usted. Bueno, Israel, usted y yo vivimos una experiencia en Colombia muy particular. Yo creo que usted la captó igual que yo. La comparto porque tiene que ver con estas nuevas, es decir, hasta que nos cae el 20, ¿no? Como decimos acá en México, no sé cómo se diga allá en Puerto Rico, pero yo le platico al auditorio que el cardenal Michael Kearney, que es el prefecto para este dicasterio del desarrollo en la Santa Sede, él estaba encargado de cerrar, de concluir el Congreso, ¿no? Entonces él se paró y dijo breves palabras, ¿no? A ver, yo nada más quiero decirles dos cosas, ¿no? Primero, que la conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe también debe de mirar a Roma. Ya ahí nos dio una gran lección y como que dijimos, caray, como que lo está diciendo muy claro, ¿no? Este CELAM tan querido por todos nosotros, como que no está centrado en el pensamiento del Papa Francisco. Acá andamos construyendo redes y haciendo otras cosas y otras agitaciones tecnocráticas aquí entre nos, ¿no? Esa es la impresión que me da. Pero lo segundo es lo que me llamó más la atención. Él nos dijo, señores, perdón, iba a presentar mi libro, pero bueno, ahí alguien lo presentará de los que ya lo leyeron. Yo me voy a las periferias. Hay una comunidad que me está esperando. En pocas palabras, nos dijo, bueno, ustedes aquí quédense con el racionalismo, yo ya me voy a la experiencia. Es decir, tenemos que vivir la cuestión social no desde el escritorio, no desde los libros, no desde los documentos, que son necesarios, ¿eh? No van a quererlos quemar y tirar, no. Son necesarios, pero profundamente insuficientes. Y como decía el Papa Benedicto XVI, en Deus Caritas es, número uno, el cristianismo no es una doctrina. Bueno, se requiere una doctrina, pero no es esencialmente una doctrina. No es un conjunto de dogmas, nada más. Requieren los dogmas, por supuesto. No es una cuestión solamente de cuestión moral y mandamientos. Se requieren los mandamientos, por supuesto, pero es sobre todo un acontecimiento. Y esto tiene que ver mucho con Aparecida. Yo quisiera traerle a la memoria a nuestros radioescuchas. El Papa en el 2007 voló al santuario de Aparecida, ¿no? Todas las televisoras se sumaron, se hizo un esfuerzo muy interesante de comunicación, etcétera. Y en la ceremonia de inauguración, el Papa Benedicto le pregunta a los señores obispos, ¿qué es la realidad? Y él les dice, la realidad también es un espacio teológico. Es decir, también es un espacio en donde Dios nos habla, Dios nos interpela, Dios se manifiesta, la realidad concreta, la realidad histórica. Hoy veo con asombro estos cuatro principios del discernimiento de la cuestión social del Papa Francisco que están en Evangelii Gaudium. Eh, el todo, no la parte, la unidad, no el conflicto. Y dice el Papa, démosle cauce en el discernimiento a la realidad antes que a las ideas. La cuestión social no puede ser solamente una cuestión de ideas. El Pacto Educativo Global hace eso, lanzarnos a no solamente ver nuestras bibliotecas, nuestros laboratorios, nuestros salones de clase, nuestras pizarras, no, sino que el conocimiento sea también a partir de la experiencia humana.
Y esto es muy importante, porque precisamente ahí nos damos cuenta de que tenemos que integrar este lenguaje del pensamiento, el lenguaje del corazón y el lenguaje de las manos. No se trata solamente de entender lo que pasa, se trata de tener caridad de lo que pasa, de tener compasión de lo que pasa, pero sobre todo de responder frente a este momento histórico al cual hemos sido enviados para construir aquí el reino, sin perder el allá, sin perder el más allá, sin absolutizar lo histórico, sino asumirlo para hacerlo crecer y para llevarlo a ese ámbito cada vez más trascendente. Hoy que estamos en la Pascua, ese ha sido parte de mis consuelos, decir, a ver, Dios lleva a plenitud lo que nosotros vamos empujando. Es decir, esto no se acaba aquí. Dios llevará a plenitud todos nuestros esfuerzos y por eso tenemos que estar abiertos siempre a esperar bien, a la esperanza, ¿verdad? Cristiana. Pero este es el grande desafío hoy. ¿Cómo discernir y responder eh, en el ámbito de la educación frente a toda la sociedad? Frente a los problemas económicos, sociales, políticos, ambientales, de seguridad, de migración, ¿cómo vamos a responder a esta realidad? No solamente en los libros, sino en la realidad concreta como civilización en la que estamos ahora llamados a darle un salto cualitativo. Fíjense, padre, usted de verdad que me quedo sorprendido porque la misma impresión que usted tuvo sobre el mensaje conclusivo del cardenal Czerny, así mismo lo leí yo. Ah, Eh, mire, me alegro. nos dio aquí una bofetada y nos dijo, está bien, Sí, hagan lo que están haciendo, pero miren también lo que el Papa quiere que se haga. Entonces así yo es. lo entendí inmediatamente y luego el gran testimonio de sí, pues hablarán de mi libro y hablarán y se explicará. Yo tengo que irme a ver a ver a las comunidades que están en las periferias, ¿verdad? Así es. Y yo Fíjese le, que es, sí, 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 adelante. adelante, adelante, adelante. No, pues, que decía yo que este planteamiento que usted nos hace de integrar el lenguaje, ¿verdad? De la cabeza, el corazón y las manos. eh, yo creo que en esta generación que nosotros estamos educando, tenemos una cantera de potencial. Si integramos la realidad y cómo atender la realidad, eh, junto con todos los demás fenómenos intelectuales ya racionalistas. Y me explico, Ujú. nuestros jóvenes son muy dados al servicio, eh, Así son, es. están muy dispuestos a salir, a ayudar. Hablaba hace un tiempo atrás con, con, con eh, la persona encargada, con la hermana encargada de la pastoral universitaria en la universidad. Y tenemos la misma impresión. Nosotros convocamos a los jóvenes para un acto de oración y probablemente lleguen 5. Ahora, convocamos a los jóvenes para ir a limpiar y a remodelar o hacer algo en un hogar de ancianos, por así decirlo, y nos Claro, llegan 20 30, ¿verdad? así es. Porque quieren participar y me parece que desde ese testimonio cristiano tenemos un potencial increíble, no solamente desde el punto de vista de la educación, pero también para poner esa educación en la praxis, esa educación que le queremos dar a nuestros estudiantes, que salgan con esa identidad católica de servicio, pues que ellos la puedan ver en la praxis. Y me parece y se están haciendo, yo sé que se están haciendo esfuerzos muy encomiables en nuestra universidad
y en otras universidades en Puerto Rico y en la América Latina. Pero creo que más que ver el futuro con pesimismo, Así es. ahorita dijo que el Papa Francisco quiere enfocar el proceso educativo como un proceso esperanzador, Así ¿verdad? es, sí. Y yo creo que hay esperanza, ¿verdad? No, Por supuesto. no lo veo perdido. Ayer mi esposa y yo participábamos de un grupo de espiritualidad en el que participábamos y estábamos reflexionando sobre el Espíritu Santo. Y entonces, precisamente, lo que yo decía es, bueno, es que para mí el Espíritu Santo es el motor y es la certeza de que no importa las flaquezas nuestras, el proyecto va a salir y el proyecto Ujú. va a caminar porque el Espíritu está allí impulsando, ¿verdad? Entonces, así es que yo veo esto como una gran manifestación, ¿verdad? De esa obra del Espíritu, todo esto del pacto y estas iniciativas del Papa y la cantidad de, ¿verdad? De entidades, universidades y demás que han hecho causa común y que se han unido a este pacto educativo. Me gustaría, padre, si nos puede, ¿verdad? Dar una síntesis de lo que ese pacto es, ¿verdad? Quizás algunos Sí, con puntos mucho gusto. de lo que Yo me quedaría con dos cuestiones que son muy importantes. En primer lugar, el Papa, al lanzar el Pacto Educativo Global, afirma, en primer lugar, que necesitamos valentía. Es muy curioso porque eso tiene que ver con el ámbito de los afectos. Es decir, no nos dice, necesitamos claridad, no nos dice, necesitamos una estructura teórica, no nos dice, necesitamos valentía para generar procesos que asuman conscientemente la fragmentación existente y los contrastes que de hecho llevamos con nosotros. Y usa una segunda palabra muy importante, además de valentía. Dice, necesitamos la audacia para recrear el tejido de las relaciones a favor de una humanidad capaz de hablar el lenguaje de la fraternidad. Es decir, la parte más medular, si nosotros no reconocemos a nuestros hermanos como hermanos, estaremos fritos. Perdón por lo vulgar de la expresión. Estaremos perdidos. Es decir, tenemos que trabajar la esencia fraterna. Es muy curioso, pero el Pacto Educativo Global recoge el número 77 de Fratelli Tutti, esta encíclica genial que se ve que es escrita cada una de las líneas por el Papa Francisco, un gran documento, pero cita este numeral en donde dice, hoy estamos ante la gran oportunidad de manifestar nuestra esencia fraterna. Antes que nada, somos hermanos. Somos criaturas con las demás criaturas. Somos corresponsables del otro. Aquella pregunta fundamental, ¿no? Que está en el inicio del Génesis. ¿No eres tú acaso el responsable de tu hermano? Y entonces dice el Papa, tenemos que ser buenos samaritanos que carguen sobre sí el dolor de los fracasos en vez de acentuar odios y resentimientos. En vez de acentuar odios y resentimientos. Es decir, hacernos cargo de los fracasos. Hoy, en esta cultura en que vivimos del éxito y de la excelencia y de tanta, en fin, dice el Papa, no, lo que tenemos que hacer es hacernos cargo de las heridas de este mundo. Tenemos que asumir esta esencia
fraterna. Y entonces entendemos qué es el pacto educativo global. Usted lo ha dicho bien, no lo entendemos. A mí me da risa, ¿no? Cómo el pacto educativo global, en algunos agitados, vamos a hacer acuerdos, pactos, estrategias, métodos, mercadotecnias, redes, vamos a hacer grandes consorcios. Y uno dice, no, perdón, pero están leyendo mal el Papa, es decir, están entrando a la tecnocracia, están entrando a los esquemas que no han funcionado, están dejando fuera a la persona con sus dolores, con sus necesidades más apremiantes. Estamos perdiendo de vista que estamos llamados a entregarnos con Cristo, a hacernos ofrenda con Cristo por la salvación de los hermanos. Es decir, no es muy curioso, ¿no? Ahora que acabamos con esto termino, con esto que acabamos de ver, ¿no? Tomás, ven acá, mete aquí tu dedo sobre estos agujeros, mete aquí la mano sobre su costado, ¿no? Es decir, ven, mete la mano aquí en las heridas por las que estoy aquí, por las que estamos en esta disposición de entregarnos, ¿verdad? De coadyuvar el dolor para resolver el dolor de tanta gente que vive con estas heridas. Entonces, me parece que el Pacto Educativo Global es una grande llamada que hace el Papa Francisco para resolver la cuestión de fondo del problema de la humanidad. No vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos para los demás. La iglesia tiene que ser luz del mundo, como se dijo hace más de 50 años en el Concilio Vaticano II, y tiene que ser antes que nada portadora de gozo, de esperanza, Gaudium et Spes, y lo tiene que hacer en esta dinámica de gratuidad, de servicio, de fraternidad, de cuidado de la casa común. Padre, le agradezco enormemente su participación. El tiempo nos ha traicionado. Cuando uno está hablando de temas interesantes, el tiempo corre y uno no se da cuenta. Así es. Le agradezco muchísimo su encantado. participación y sé que nuestro público ha disfrutado este coloquio que hemos tenido. A mí siempre me gusta cerrar el programa con una asignación, ¿verdad? Y yo creo que Muy aquí bien. nos debemos ir nuestros radioescuchas y este que está aquí con 3 ideas que usted nos lanzó. Número 1, se necesita una aldea para educar a un niño. Tenemos que hacernos responsables de nuestros hermanos, de su educación y de su desarrollo. Segundo, tenemos que utilizar la educación como un instrumento de esperanza, de darle esperanza al mundo, y sobre todo tenemos que educar tanto los que estamos en el proceso educativo formal, como los padres de familia, como los vecinos, como los agentes de pastoral. Tenemos que educar para el encuentro y tenemos que educar para la fraternidad. Ese es el camino. El Papa nos ha trazado el camino de manera bien clara. Queda de nosotros seguir. Así que, Padre, qué bueno que pude verlo nuevamente. Me ha Espero encantado. que próximamente podamos volver a compartir Estoy a sus órdenes. Persona. Así que gracias, que tengan muy buen día, y a nuestro público los esperamos la próxima semana en otra edición más de Iglesia, Estado y Sociedad. Iglesia, Estado y Sociedad es una producción del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Tienes una cita la próxima semana a esta misma hora, porque el análisis y la reflexión continúan. Iglesia, Estado y Sociedad, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.